Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los verbos. Dentro de esta clasificación tenemos los verbos copulativos, transitivos e intransitivos. En este momento les voy a proyectar la diapositiva para proceder con la explicación. Sin antes, recuerden que el verbo es una palabra que indica una acción, pero existen algunos verbos que no indican acción. Por ejemplo, los verbos copulativos son los verbos que no aportan significado y unen al sujeto con un complemento. El complemento también se le conoce como atributo. El atributo es la palabra que expresa una cualidad, propiedad, estado o circunstancia del sujeto a través de los verbos ser, estar o parecer. El atributo puede ser un nombre, un adjetivo, un adverbio o una construcción preposicional. Dentro del atributo también tenemos el sintagma. El sintagma conocemos como una palabra o un conjunto de palabras que se realiza una función determinada de una oración. Aquí en este mapa observamos los diferentes sintagmas que un atributo puede formar. Por ejemplo, el sintagma nominal, que nos menciona dos ejemplos. Elsa es el verbo copulativo. Ingeniera es el sintagma nominal. Juan es albañil. Aquí tenemos el nominal, que sería albañil e ingeniera, un nombre. El sintagma adjetival, en cambio, tenemos dos oraciones. Ella es alta, alta. Luis es delgado. Alta y delgado son adjetivos. El sintagma preposicional, por ejemplo, mis amigos son de Masaya, Elena es de Italia. De Masaya, de Italia, es el atributo. De está conformado por la preposición. El sintagma adverbial, en cambio, tenemos el ejemplo de mi mamá está bien, mi hermana está mal. El adverbio es mal y bien. Para identificar el atributo es muy importante realizar una prueba que identifica el atributo, pero para que se pueda identificar es importante sustituirlo por lo. Por ejemplo, Julio es periodista. Aquí sustituimos periodista. Julio lo es. Pedro es profesor. Pedro lo es. Luis e Iván son abogados. Luis e Iván lo son. Su nieta es alta. Su nieta lo es. Ellas están alegres. Ellas lo están. El verbo lo nos ayuda a identificar si estamos hablando de un verbo copulativo dentro de una oración. También es importante destacar que los verbos no demuestran acción como lo habíamos dicho. Y, por ejemplo, de parte de Juan, dice que es listo. Juan es el sujeto. Es el verbo copulativo. Listo es el atributo. Es importante también saber que el verbo copulativo es el puente, como lo ven, es el puente que une al sujeto con el atributo. Con el verbo estar tenemos el ejemplo de Ana está contenta. Luis parece triste. Luis es el sujeto, parece el verbo copulativo y triste es el atributo. Tenemos otros ejemplos donde podemos observar que es importante tener el atributo. Mi padre es mecánico. Si dejamos mi padre es, no va a tener sentido la oración. Mi casa es pequeña.
necesita del atributo para tener sentido la oración. El cielo está claro. Mi padre está cansado. La computadora parecía dañada. La prueba parece sencilla. Ahora vamos a hablar sobre los verbos transitivos. Los verbos transitivos, en cambio, son los que hacen pasar su acción a un ser que la recibe. Esa palabra es la que recae la acción verbal y es precisamente el objeto directo para poder adquirir un significado completo dentro de una oración. Por ejemplo, toma la silla. La silla es el objeto directo que recibe la acción. Otro ejemplo tenemos Juan compra comida. Juan compra comida, el objeto directo es comida. Susana miró el reloj. El objeto directo es el reloj. Tenemos ahora un ejemplo con el verbo come, pero debe tener un significado completo. Por eso le acompaña un sujeto que es Juan. Juan come. Para que complemente esta oración es importante saber qué come Juan. Juan come, complementamos con el objeto. Juan come galletas. También tenemos otros verbos transitivos. Estos verbos es importante recordar que necesitan del sujeto y el objeto para demostrar un significado completo. Podemos hacer varias oraciones o ejercicios. Por ejemplo, Elena abraza a su mamá. Con conocer podemos hacer una oración. Pedro conoce a su hermana. Y así podemos realizar otros ejemplos con leer, prometer, acompañar, alquilar. Tenemos otros ejemplos que nos podría ayudar y siempre recordando que está compuesto de un sujeto que es Ángel, abrazo es el verbo transitivo, a su hermana con fuerza, el objeto. Ana dividió el pastel en 8 partes. El niño escondió sus juguetes debajo de la cama. Marina movió la mesa junto a la ventana. Aquí tenemos la composición del sujeto, que es Mariana, movió, que es el verbo transitivo, la mesa, que es el objeto, junto a la mesa. También vamos a ver los verbos intransitivos. La diferencia con los verbos transitivos, los intransitivos, son aquellos que no admiten o no van acompañados de un objeto directo. No requiere de la presencia de un objeto directo que determina el verbo. Se les conoce como verbos neutros. Por ejemplo, Alejandro corre. Alejandro corre no necesita de un objeto directo. Se entiende que Alejandro corre. Pero también podemos poner otros ejemplos. El ladrón huyó por la ventana. Podemos utilizar, como no lo podemos utilizar, el objeto. Por eso le consideramos como objeto innecesario. Aquí tenemos el verbo ríe. Para que cumpla con su significado, se necesita de un sujeto. Laura ríe. Aquí podemos poner objeto como no podemos poner un objeto. Se caracteriza también los verbos que pueden tener objeto sin que dejen de ser intransitivos. Yo vivo mi vida. Aquí puedo poner yo vivo acompañado del sujeto y lo puedo poner con un objeto innecesario, mi vida. Tú sueñas, lo podemos entender que tú sueñas, pero también lo podemos acompañar con un objeto innecesario, tú sueñas algo feo. Tenemos otros ejemplos para que puedan ustedes conocer más el tema. Por ejemplo, mi madre sonrió. Mi madre sería el sujeto. Sonrió es el verbo intransitivo. Los perros juegan. Perro sería el sujeto. Juegan sería los verbos intransitivos.
El ladrón huyó. El ladrón sería sujeto. Huyó sería el verbo intransitivo. Monse cantó. Podemos utilizar el objeto innecesario todo el día. Mi familia viaja. Podemos utilizar el objeto innecesario mucho. El sol brilla con el objeto innecesario en lo alto. Bueno, eso es todo de la clase. Les agradezco mucho y nos vemos para la próxima.